Bendiciones, hermanos. Espero que estén pasando un excelente sábado dedicado a nuestro Señor. Hoy, en virtud de que no tenemos la escuela bíblica presencial, porque tenemos el curso en la tarde, vamos a hacer nuestra escuela bíblica en nuestros hogares. Vamos a dedicar un tiempo para aprender un poco más de la palabra de Dios. Vamos al estudio de la lección número 8. El fuego del avivamiento no se apaga. El objetivo de nuestra lección será plantear los principales avivamientos que ocurrieron en el siglo XX, obteniendo principios para la iglesia de hoy. El texto básico se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos que después del derramamiento del Espíritu, en el día de Pentecostés, un temor reverente se apoderó de los cristianos y realizaron grandes obras espirituales. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía, dice Hechos 2, versículo 43. Incluso cuando fueron perseguidos, encarcelados y amenazados, estos cristianos no dejaron de orar con fervor y predicar con valentía. Al leer la historia de la Iglesia de Cristo se puede ver que en varias ocasiones, como en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu se derramó en abundancia sobre el pueblo de Dios y se vieron nuevas demostraciones del amor y el poder de Dios. En estos tiempos los cristianos llenos de temor predicaban el Evangelio con más valentía. El siglo XX es un gran ejemplo de esta verdad. Se pudieron ver varias oleadas de avivamientos en todo el mundo. El fuego del Espíritu no se apagaba. A principios del siglo XX el Espíritu continuó derramándose de manera poderosa. Verdaderos avivamientos sacudieron Gales, África, China, Corea, Estados Unidos, Chile, Brasil, entre otros. Los historiadores del avivamiento consideran que el movimiento de renovación más extenso de todos los tiempos tuvo lugar en la primera década de este siglo. Vamos a analizar brevemente algunos de estos avivamientos. Avivamiento en Gales. El avivamiento inglés, junto con los grandes despertamientos discutidos en la lección anterior, trajo avivamiento a las iglesias protestantes y un cristianismo más ferviente, con cristianos más dispuestos a experimentar el poder de Dios. Estos grandes movimientos terminaron influenciando a los cristianos de todo el mundo que nunca dejaron de clamar por un nuevo y poderoso despertar de Dios. Esto ha sucedido en Gales más de una vez. Allí se vieron grandes avivamientos. Sin embargo, llamamos la atención sobre el derramamiento del Espíritu que tuvo lugar en este país a principios del siglo XX en la aldea de Lowford, en Gales del Sur. Evan Roberts fue la persona que Dios usó como instrumento al comienzo de este avivamiento. Desde la edad de 13 años, en 1891, tenía hambre de Dios y había orado para que fuera lleno del Espíritu y para que Dios trajera avivamiento a su país. En 1904, Dios finalmente escuchó su oración, fue bautizado y lleno del Espíritu. Tuvo intensas visiones y experiencias con Dios. Ese mismo año, Evans comenzó a dirigir reuniones de oración con jóvenes y se llevaron a cabo numerosas conversiones. Las reuniones de oración muchas veces duraban toda la noche. La sensación de la presencia de Dios era tan grande que hay informes de personas que levantaban la voz diciendo: «No más, Señor Jesús, si no moriré». En un mes de avivamiento, muchas vidas fueron transformadas. Bares fueron cerrados, adictos fueron liberados, familias restauradas, valores culturales cambiados. Docenas de iglesias y capillas se llenaron. Los periódicos del país informaron de estos cambios y más gente vino a verlos. Se estima que más de 100.000 personas fueron alcanzadas en este avivamiento. Avivamiento en Kansas. No solo en Gales, sino también en los Estados Unidos, el fuego del avivamiento se pudo ver a principios del siglo XX. Charles Parham fue importante en este proceso. Desde niño siempre ha mostrado inclinación por las experiencias espirituales intensas. Se convirtió en predicador en 1893.
En 1900, en Topeka, Kansas, fundó un instituto bíblico. Hizo hincapié en la predicación sobre el bautismo en el Espíritu Santo y su evidencia, las lenguas extrañas. En enero de 1901, Parham, sus estudiantes del Instituto Bíblico Topeka y otros seguidores comenzaron a hablar en lenguas y este mensaje se extendió por los Estados Unidos y Canadá, atrayendo a miles de seguidores. En 1903, debido a una cura que realizó a través de Dios, fue invitado a visitar Galena, también en Kansas. En esta ciudad realizó cultos diarios durante meses y el número de conversos llegó a miles, además de muchas sanidades. Influenciados por la noticia de lo que estaba sucediendo en Gales, él y sus seguidores multiplicaron las reuniones de oración con la esperanza de algo similar sucediera allí para que se pudiera restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento. Parham reclutó a varios jóvenes y este movimiento se extendió a varias ciudades bajo el nombre de Movimiento de la Fe Apostólica. En 1905 se mudó a Texas y fundó una escuela bíblica en Houston, a la que asistieron 70 predicadores, entre ellos William J. Seymour, quien al año siguiente estaría involucrado en un gran avivamiento en Los Ángeles, California. Llegamos al gran suceso que fue el avivamiento en la calle Azusa. En la ciudad de Los Ángeles, a principios del siglo XX, las noticias de Gales también animaron a los cristianos de esa ciudad a que buscaran intensamente un avivamiento similar. Los pastores de esta ciudad incluso visitaron Gales para conocer a Evan Roberts. Fue en Los Ángeles donde en 1906 un grupo de cristianos que buscaban un pastor invitó a William Seymour de Houston, estudiante de Parham, a servir como tal. Seymour era hijo de esclavos, tenía poca cultura, dificultades para hablar y era ciego de un ojo. Cuando llegó a la iglesia de Los Ángeles en febrero de 1906, eligió Hechos, capítulo 2, versículo 4, como base para su primer sermón. Aunque nunca hubiera hablado en lenguas, predicó lo que ésta era la señal del bautismo en el Espíritu. Tal como lo enseñó Parham, argumentó que todo cristiano debería tener la experiencia de Pentecostés. Los cristianos de esa iglesia no estaban de acuerdo con su predicación y fue expulsado. Sin embargo, permaneció en la ciudad y comenzó a celebrar reuniones de oración en los hogares donde se hospedaba. El 9 de abril de 1906, la primera persona finalmente habló en lenguas y luego varias otras. El 12 de abril, el mismo Seymour experimentó este regalo celestial. En este punto creció tanto el movimiento de personas que llegaban al lugar donde se reunían para ver lo que pasaba, que el porche frente a la casa se derrumbó bajo el peso de la multitud, por lo que los líderes alquilaron un edificio rústico de madera en la calle Azusa. Limpiaron suficientemente la suciedad y escombros para poner algunas tablas en el medio, encima de los barriles viejos. El púlpito eran 2 cajas de madera. En este ambiente sencillo, cantando la capilla al principio con reuniones diarias de oración que duraban hasta 12 horas, comenzó uno de los avivamientos con mayor impacto global. Los efectos del avivamiento en la calle Azusa. No pasó mucho tiempo para que las reuniones de la calle Azusa crecieran significativamente. El movimiento también recibió el nombre de Misión de la Fe Apostólica, el mismo nombre para las iglesias fundadas por Parham, y más de 300 personas comenzaron a reunirse regularmente. El gran énfasis de la predicación estaba en el bautismo en el Espíritu Santo, como ocurrió en Pentecostés, acompañado de lenguas extrañas. Cristianos, curiosos y periodistas de varios lugares acudieron a ver lo que sucedía, atraídos por el fervor espiritual de aquellos creyentes. Se estima que para septiembre, recordando que se trasladaron allí en abril, 13.000 personas ya habían visitado la iglesia de la calle Azusa. Debido a ello, el avivamiento se extendió por toda la ciudad y por todo el país. Innumerables iglesias existentes han abrazado el mensaje pentecostal predicado por Seymour y se han plantado nuevas iglesias con este mensaje en varias partes del mundo. Casi todas las iglesias pentecostales tienen sus raíces vinculadas a la misión de fe apostólica en la calle Azusa. En el caso de Brasil no es diferente. Una de las personas que visitó el movimiento fue William Durham. Recibió el bautismo en el Espíritu y habló en lenguas el 2 de marzo de 1907, cuando regresó a su iglesia en Chicago. Difundió fervientemente el mensaje pentecostal.
3 de sus discípulos llegaron a Brasil y fundaron las primeras iglesias en nuestro país con el mensaje pentecostal, entre ellas la Iglesia Asamblea de Dios. El mensaje pentecostal traído por estos misioneros de alguna manera también llegó al corazón del pastor João Augusto da Silveira, fundador de la Iglesia Adventista de la Promesa. Por lo tanto, Reilly escribe que junto con el pentecostalismo que se originó en los Estados Unidos, surgió en 1932 la Iglesia Adventista de la Promesa. Somos la primera iglesia pentecostal genuinamente brasileña, es decir, plantada por un brasileño. Aquí, el fuego del avivamiento no se apaga. Aplicando el tema 1. Sigamos anhelando que el fuego del avivamiento no se apague para que veamos aún más conversiones. ¿Qué tienen en común estos avivamientos del siglo XX que también se pudieron ver en los avivamientos del siglo anterior? La gran cantidad de conversiones. Evan Roberts, por ejemplo, pidió 100,000 almas y Dios le aseguró que se ganarían 100,000 almas para Cristo, lo cual sucedió. Oremos para que el Señor nos permita ver un gran número de conversiones en nuestras ciudades. ¿Por qué hay una gran cantidad de conversiones? Porque cuando los cristianos están llenos del Espíritu Santo, como lo están en tiempos de avivamiento, lo que más anhelan es compartir su fe. Esto es bíblico. De hecho, a pesar de que el avivamiento de la calle Azusa se centró en la experiencia de Pentecostés, el lema de Seymour fue: no te vayas de aquí hablando en lenguas, hable de Jesús. Que el Señor Jesús nos dé un avivamiento en el que seamos testigos de innumerables conversiones. 2. Sigamos anhelando que el fuego del avivamiento no se apague para que tengamos aún más poder. La mayoría de las historias de avivamientos nos muestran personas dispuestas a recibir el poder de Dios, personas de oración que nunca dejaron de clamar para experimentar más de la gracia del Señor. En este estudio incluso hablamos de Evan Roberts, Charles Parham, quienes anhelaban un mover de Dios en sus vidas desde la adolescencia. Ambos experimentaron una gran acción de Dios en sus ministerios. Frank Bartleman, quien asistía a una iglesia en Los Ángeles y visitó la calle Azusa, escribió, viendo lo que estaba sucediendo en ese momento: un año de vida ahora, con todas las maravillosas oportunidades de servir a Dios, vale más que 100 años de vida. El Pentecostés está llamando a nuestras puertas. Sigamos orando para vivir un avivamiento y con gran poder ser testigos de la resurrección del Señor Jesús. Nuestro desafío semanal. En la historia del pueblo de Dios, el avivamiento fue el instrumento que el Señor utilizó para despertar su pueblo. En el siglo XX, como vimos en este estudio, esto siguió siendo verdad. Dios realizó grandes obras espirituales y dio nuevas demostraciones de su poder y gracia. Que este fuego siga ardiendo siempre para que tengamos más y más conversiones y poder. Su desafío para esta semana será reflexionar un poco más sobre la llegada del pentecostalismo a Brasil, resultado de estos avivamientos del siglo XX que estamos estudiando. Es muy importante conocer esta historia. Tratemos de reflexionar sobre los errores y aciertos de este comienzo, y si es posible reunirnos con otros cristianos para hablar y orar al respecto. Bien, hermanos, espero que esta lección haya sido de edificación para cada uno, podamos entender un poco más los efectos de un avivamiento en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo, y poderlo llevar a la práctica en nuestra iglesia local. Que Dios los bendiga y hasta el próximo estudio.